Hola, padre. Buenos días. Margarita, estás chineando, decimos aquí. Hola, querido padre, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Buenos días, padre. Buenos Bien, días. bien, gracias a Dios. Buenos días, padre. Buenos Qué días a alegría todos. verte. Buenos días, Fray Buenos José. días, padre. Buenos días. Buenos días, Fray José. Padre Buenos José. días, Milvia. Ay, Buenos ahí di- está Olga Quesada, mucho gusto desde Costa Rica. Ay, ¿cómo vas? Qué gusto. dicha, Olga, de verte. Ah, sí, qué alegría para mí verlos a ustedes, a todos. Ay, igualmente, Olga, nos alegramos de nuestros hermanos que están de Centroamérica, que se han unido. Bienvenidos. Qué alegría, con mucha ilusión además. Vaya, Olga, que nos alegra. Mucho gusto. Mira, padre, lo que haces tú, pues, a todos los que congregas. Ah, sí. En todo lado va sembrando amor. Es que Olga es, Dios me libre, ¿cuántos años estuvo ahí el padre, Olga, con ustedes? Ay, no te puedo decir con exactitud, pero sí fueron. Qué bueno, qué alegre. De veras, padre José Freddy, qué gusto. Muchas gracias. Es entre nosotros. Los errores ordinarios. Bueno, yo digo a mis hermanos que vamos a comenzar agradeciendo a todos, ¿verdad? Que están aquí este día, que aceptaron nuestra invitación con mucho gusto. Pues nos da mucho gusto estar congregados de varios países y padre, a darle a usted la bienvenida y nuestro agradecimiento por decir sí a la invitación. La verdad que es muchísimo gusto para todos y yo pues le tengo especial cariño y recuerdos, ¿verdad? Y entonces muy agradecidos de que esté aquí y entonces para que nos hable de esa gran santa como es Edith Stein y así pues aprovechamos para conocerla más a través de usted. Entonces, padre, bienvenido y los micrófonos están con usted. Muchas gracias. Me alegra saludarlos a todos. Gracias. Yo soy el principal agradecido por la invitación y esta oportunidad de encontrarnos. Gracias a cada uno de ustedes por hacerse presente y acoger esta invitación. Gracias que a través de estos medios, ¿verdad? Y las realidades que vivimos ahora nos permiten, pues, reunirnos de esta manera. Como ya nos introducía Virginia, vamos en esta mañana a compartir en torno a esta gran hermana nuestra en el Carmelo, Santa Edith Stein. Creo que es una figura que a todos nos fascina. Ya sea por ser una santa contemporánea nuestra, tal vez a lo mejor por su capacidad intelectual, así como por su mismo proceso de búsqueda de la verdad, su mismo proceso espiritual con el cual nos podemos identificar perfectamente, asimismo por el desenlace de su vida, ¿verdad? El martirio como entrega y testimonio de la fe, ¿verdad? Que culmina todo ese proceso de vida. Así que se nos hace, como veremos, una santa muy cercana, muy próxima a nosotros. El tema que les propongo compartir hoy es el de acercarnos a algunas de sus cartas, sobre todo en este periodo en el que Edith vive los últimos 3 años y medio de su vida en el Carmelo de Ech, en Holanda, que abarca los años 1939 a 1942. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a las cartas, nos encontramos siempre con la espontaneidad de nuestros santos, con algo de la intimidad que ellos transmiten a través del género epistolar. Podemos reconocer sentimientos, alegrías, preocupaciones. Y también, como no, una mística de la vida cotidiana.
porque en este estado, como veremos, Edith se encuentra en la madurez de su camino espiritual. ¿Y qué es lo que comparte? ¿De qué habla? ¿De qué trata una persona que se encuentra en este estado de la vida de la unión con Dios como le conocemos? Es sorprendente, por ejemplo, si nos remitimos también a Santa Teresa de Jesús. Como sabemos, tenemos infinidad de sus cartas y otras muchas que se han perdido. Y Santa Teresa de Jesús, estando ya en las séptimas moradas, ¿de qué habla en sus cartas? Habla de los negocios en las fundaciones, habla de las realidades de su familia y tantas ocupaciones que nos parecen tan ordinarias, pero vividas desde esta, como digo, perdón, mística de la vida cotidiana, ¿verdad? Así que las cartas nos permiten este acercamiento a nuestros santos. Y por otra parte, es importante que tomemos conciencia de cómo nuestra relación con los santos en el Carmelo. Creo que nuestros santos en el Carmelo no son tantos de novenas, de encenderles una luz para pedirles un milagro. No, la manera con la cual nosotros nos relacionamos con nuestros santos parte de una relación de amistad, realmente de un acompañamiento, de un hermanamiento. Y si vemos nuestro propio camino vocacional, nuestro propio camino de vida, vamos notando cómo ellos se han hecho presentes en algún momento de nuestra vida, acompañándonos precisamente en nuestro propio camino espiritual, ya sea a través de sus escritos, ya sea a través de la experiencia de oración. Y aquí me atrevo a contar una historia personal de cómo fue mi primer acercamiento a Edith. Estaba en el postulantado, en la primera etapa de nuestro itinerario de formación, y allí fui a la biblioteca y me encontré precisamente con una edición de las cartas de Edith. Era un libro pequeño porque contenía no todas las cartas, sino era como un compendio de las cartas más significativas. Y dentro de ese libro me encontré con una tarjetita que a lo mejor le habían entregado a algún lector anterior del libro. Pero en la carta, en ese papelito, en esa tarjetita decía: de ahora en adelante seremos buenos amigos. Pues para mí fue como que si Edith me lo estuviera diciendo a mí. Y así realmente ha sido. He experimentado su compañía, su presencia, que me ha acompañado a lo largo de mi proceso vocacional. Entonces, como digo, queda ahí la invitación hecha para que tomemos conciencia de cómo es nuestra relación con nuestros santos y ese acompañamiento que ellos hacen en nuestra vida, animándonos en nuestro propio proceso vocacional, nuestro propio proceso de vida espiritual. Muy bien, decíamos que el periodo al cual vamos a hacer referencia en el epistolario de Edith es este periodo que abarca de 1939 a 1942. Como decía, es el periodo en que Edith tiene que dejar el Carmelo de Colonia, al cual ha entrado ya hace 5 años, y debido a la persecución nazi tiene que huir hacia el Carmelo de Etz en Holanda, que le acoge. Ahí va a vivir esos 3,5 años, últimos años de su vida, y se trata de un periodo en el que ella alcanza su madurez humana, su madurez espiritual. Cuando Edith pasa al Carmelo en Holanda, tiene ya 48 años de vida, 5 años de haber ingresado al Carmelo. Y va a ser precisamente en este tiempo donde va a descubrir su vocación a unirse a la cruz en favor de su pueblo, en torno a esta masacre, ¿verdad? A este genocidio del pueblo judío. Pues allí Edith en este periodo descubre esa vocación a unirse a la cruz de Cristo, a unirse al misterio redentor en favor de su pueblo, ¿verdad? Entonces, ya nos dice, como decíamos, ¿de qué habla una persona que se encuentra en este estado de vida, en esta madurez? Vamos a descubrir eso cotidiano de la existencia
marcado por esa presencia de Dios en lo ordinario de la vida. Y una actitud que está presente y creo que acompaña todo este itinerario de Edith, de estos últimos años de la vida de Edith, es la del agradecimiento. Les pongo acá un texto de una de sus cartas. Dice: desde que estoy aquí, refiriéndose al Carmelo de Etz, mi actitud fundamental es la gratitud, el agradecimiento. Retomaremos esto más adelante, pero desde ya decimos qué importante vivir con una actitud agradecida frente a la vida, porque nos permite acogerla como un don, como un regalo, sin pretender acapararla, sino acogiendo todo cuanto acontece en nuestra vida como un don, como un regalo de Dios. Y va a ser precisamente esta actitud la que vamos a encontrar presente en todas sus cartas, en la manera en que Edith se dirige, en todas las relaciones que Edith va entablando en este periodo de su vida, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el esquema de nuestra reflexión? Primero vamos a acercarnos al contexto histórico, mencionaremos los elementos más importantes a nivel de la historia política y social de esta época. Luego haremos alguna referencia al Carmelo de Etz, el Carmelo al cual Edith llega a vivir en este periodo. Y luego vamos a detenernos en las cartas más importantes, algunos textos más importantes que pueden iluminar nuestro propio caminar. Así vamos a ver cómo Edith habla de la ambientación, de cómo es su ambientación a esta nueva comunidad, de la preocupación por su familia, en qué trabaja Edith en este tiempo, cómo Edith acompaña espiritualmente a través de sus cartas, qué descubrimos interiormente en el camino teologal, espiritual que Edith va haciendo, también se ve reflejado a través de este género epistolar. Cómo vive los últimos meses y algunos textos que se conservan de ese tramo, de ese viaje que Edith emprende ya hacia los campos de concentración. Esto es entonces lo que vamos a ir dialogando a lo largo de este compartir. En la presentación lo que he puesto es básicamente textos de sus cartas. No les pongo allí el número de la carta o a quién está dirigido, porque sería muy complicado ir colocando todos estos textos. Yo lo que pretendo es más bien, como dice Santa Teresa, engolosinarles para que ustedes se vayan directamente a la lectura de las cartas y ahí puedan encontrarse con estos textos y otros muchos más que a ustedes mismos les puedan iluminar. Tenemos en las obras completas de Edith, tenemos recogidas todas sus cartas, que son alrededor de 678 cartas que se conservan de Edith, y las tenemos en el tomo número 1 de sus obras completas. Entonces, ¿verdad? Si tenemos la oportunidad y tenemos las obras completas, pues en el tomo número 1 ahí podemos encontrarlas. También la editorial de espiritualidad tiene este libro que les comentaba, con el cual yo me encontré al principio. Es como un compendio de sus cartas. Es un libro más pequeño que lo pueden encontrar en la editorial de espiritualidad. Entonces decíamos, de Edith conservamos 678 cartas. A este periodo en el cual nosotros nos vamos a centrar, encontramos 98 cartas que vamos nosotros ahora a ir meditando, ¿verdad? Agrupándolas por esos temas que decíamos anteriormente, ¿verdad? Muy bien, pues acerquémonos entonces al contexto histórico de estos años en torno a la situación política y social de Alemania y también al contexto de la Segunda Guerra Mundial.
Recordemos que en 1933 comienza a gobernar el nacionalsocialismo obrero alemán. Es el partido de Hitler y por lo tanto, con la entrada en el gobierno de este partido, comienzan desde ya la política antisemita, ¿verdad? Toda la política anti-judía. Así entonces comienza un boicot a los negocios de los judíos, a los servicios que ellos ofrecían. No se les prohíbe optar a cargos públicos, ya sea a nivel político, pero también se les prohíbe acceder a las cátedras en colegios u universidades. Recordemos que fue precisamente esta situación que impidió a Edith a optar por una cátedra en la universidad después que ella se había graduado como doctora en filosofía, como ella fue discerniendo también que era el momento de entrar a la vida religiosa, en concreto al Carmelo, ¿verdad? También se va a prohibir la literatura de origen judío. Un judío no puede publicar un libro, y esto va a ser muy importante, como lo veremos más adelante. Por otra parte, en el año 1934, Hitler se autoproclama el Führer. En ese mismo año, los judíos fueron desprovistos del derecho al seguro nacional de salud. Poco a poco se va dando una marginación del pueblo judío y comienzan en gran parte la migración de judíos hacia otras regiones de Europa y Estados Unidos. En 1935 se promulgan las leyes de Nuremberg. Estas leyes eliminan los derechos civiles de los judíos como ciudadanos alemanes y se les considera como una raza separada. Se prohíbe el matrimonio mixto entre alemanes y judíos, alemanes de la conocida como raza aria y un judío quedan prohibidos. Los judíos, las personas, los alemanes de origen judío, en su pasaporte les imprimen una letra J enorme, ¿no? Para que sea notorio. Y además las mujeres tienen que anteponer a su nombre el nombre de Esther, ¿no? Este personaje judío, la reina Esther. Entonces las mujeres en su pasaporte incluyen este nombre al inicio de su nombre materno, su nombre de pila, ¿verdad? Entonces vamos viendo la marginación del pueblo judío en medio de la sociedad. En marzo de 1938, Alemania invade Austria, ¿ya? Y por lo tanto, esas mismas leyes antisemitas se van también extendiendo a lo largo de todos estos territorios. Entre el 8 y el 9 de noviembre de 1938 se da lo que se conoce como la Noche de los Cristales Rotos. Es una noche en la que se queman muchas sinagogas en Alemania, en muchos comercios, porque ya se les pide que coloquen un distintivo, la estrella de David, en todos los negocios de origen judío, cuyos propietarios son judíos. Entonces, esta Noche de los Cristales Rotos, que es el 8 y 9 de noviembre de 1938, va a marcar la dureza, un periodo más duro en la persecución judía. Precisamente va a ser esta noche, esta persecución, este incremento en la persecución, lo que va a motivar el discernimiento a la comunidad del Carmelo de Colonia para que Edith abandone Alemania y pueda ser acogida en otro monasterio. Fíjense que esto sucede el 8 y 9 de noviembre. Edith logra un permiso para poder trasladarse a Holanda el 31 de diciembre de este mismo año, ¿verdad? El 12 de noviembre, siempre de 1938, el partido nazi legalizó la arización de la economía. Entonces, se prohíbe cualquier actividad económica, se confisca el capital judío y se prohíbe el acceso al mundo cultural de los judíos, ¿verdad? Recordemos que los judíos estaban encargados de todo el sistema
en gran parte del sistema financiero. Entonces, todos estos negocios se les confisca y prácticamente todos sus bienes, ¿verdad? El 1 de septiembre de 1939, Hitler invadió Polonia, dando comienzo oficialmente a la Segunda Guerra Mundial. El 10 de mayo de 1940 se da la invasión alemana de Holanda, ¿verdad? Recordemos, como decíamos, al invadir Alemania todos esos territorios, va imponiendo las mismas leyes antisemitas que ya rigen o están activas en Alemania. Ya a finales de 1941 comienzan a funcionar los 6 centros de concentración en Polonia, que serán los lugares de exterminio de más de 6 millones de judíos, ¿verdad? En enero de 1942 se convocó la conferencia de Wannsee, donde se acordó la llamada solución final, es decir, el exterminio del pueblo judío. Las deportaciones desde Holanda iniciaron en julio de 1942. Recordemos que Edith va a ser apresada junto con su hermana Rosa un 2 de agosto de 1942, ¿verdad? Y esto porque los obispos alemanes, el 24 de julio de 1942, redactaron una carta pastoral denunciando la persecución hacia el pueblo judío y reclamando sus derechos. Como reacción a esta carta de los obispos holandeses, los alemanes entonces también van a capturar no solamente a los judíos, sino a los judíos católicos, aquellos que se habían convertido, aquellos que se habían bautizado, católicos y protestantes, de tal manera que se calcula que 12,000 cristianos de origen judío, ya sea católicos o protestantes, murieron también en los campos de concentración. Precisamente hoy celebramos a San Maximiliano María Kolbe, ¿verdad? Este fraile franciscano que también murió en Auschwitz. Entonces, así se gesta también esta persecución, si bien es cierto que los judíos que se habían convertido al cristianismo gozaban de cierta protección en ese momento con la publicación de esta carta, también van a sufrir la persecución, ¿no? Muy bien, hasta aquí el contexto social político que nos ayuda a comprender lo que Edith va a vivir en esta época. Hagamos alguna referencia al Carmelo de Aix, esta comunidad que acoge a Edith en Holanda. Pueden apreciar aquí en el mapa que de Colonia a Aix está muy cerca, ¿verdad? Hoy con el Google Maps dice que en 1 hora y media se llega de Colonia a Aix, ¿verdad? En aquella época podemos suponer que duró un poquito más el viaje, pero en realidad es un viaje corto porque Aix está en la frontera entre Alemania y Holanda, ¿verdad? La comunidad de Holanda es una fundación de la comunidad de Colonia. Y ya de por sí, los carmelos, los monasterios guardan una íntima comunicación entre sí, cuanto más cuando se trata de fundaciones, ¿verdad? Los conventos, los monasterios que han sido fundados guardan una íntima comunicación con el monasterio madre del cual ha salido la fundación. Entonces, eso también influye a que la vida comunitaria en las costumbres que suele vivirse dentro de los monasterios sean muy comunes, ¿verdad? Porque cada monasterio, según sus realidades, pues tiene algunas características que les son propias dentro del carisma general. Pues esta familiaridad también permitió que Edith fuera acogida y que Edith pudiera ambientarse fácilmente en esta nueva comunidad. Hay que decir que el Carmelo de Colonia se encontraba, es un Carmelo dentro de una ciudad universitaria y por lo tanto tenía un nivel académico muy alto. Muchos intelectuales se acercaban al Carmelo de Colonia para profundizar en la espiritualidad carmelitana, en los santos del Carmelo.
No sucede lo mismo en el Carmelo de Etz, que es una comunidad muy rural. Entonces, este ambiente intelectual no lo va a encontrar Edith en el Carmelo de Etz. Sin embargo, se le va a permitir seguir trabajando en sus trabajos intelectuales como un reconocimiento también de su labor, de todo lo que ella puede aportar a este nivel, ¿verdad? Así entonces, es aquí cuando Edith va a escribir este libro, esta obra, La ciencia de la cruz. Es uno de los libros más conocidos de Edith, suele llamar nuestra atención por el nombre, porque esto de la cruz, pues, nos cuestiona, nos identificamos con esto de la ciencia de la cruz, ¿no? Y a veces lo relacionamos con el tema del sentido del dolor o del sufrimiento. Pero en realidad la ciencia de la cruz no aborda este tema del dolor o del sufrimiento como podemos imaginarnos, sino que se trata de un comentario de San Juan de la Cruz, de su itinerario espiritual, por el que le encargan a Edith debido a que en ese año se celebra el 4º centenario del nacimiento de San Juan de la Cruz. Entonces, el libro lo que es un comentario a San Juan de la Cruz. ¿Okay? Otro detalle importante es que Rosa Stein, hermana de Edith, que también se ha convertido al cristianismo, llega a vivir en 1940 al Carmelo de Etz. Vamos a retomar un poquito su historia más adelante. Y como les decía, el 2 de agosto de 1942, ambas hermanas son detenidas y llevadas a los campos de concentración, ¿verdad? Así entonces un poquito del contexto de esta comunidad que acoge a Edith y a su hermana Rosa. ¿Quiénes son los destinatarios de las cartas de Edith en este periodo? Encontramos cartas dirigidas a sus familiares, con quienes guarda una íntima comunicación. En las cartas, Edith se desborda en recuerdos de su juventud, con alegría, con actitud de agradecimiento, como decíamos, de un profundo cuidado, de preocupación por sus familiares, por lo que viven cada uno de ellos. De manera especial, cartas a su hermana Erna y a Elsie Gordon. Gordon es su apellido de casada, como veremos. También encontramos cartas a amigos y colegas como Annie Griven, Walter Warnack y Peter Bus. Fueron compañeros de trabajo de Edith cuando ella fue profesora y guarda también una íntima amistad con estos personajes. A ellos dirige muchas de sus cartas. Asimismo, encontramos cartas dirigidas a amistades en la vida religiosa. Por ejemplo, a la madre Petra Brunin, ella es ursulina, o a la madre Johanna van der Vers, carmelita descalza, Ángela Stadmüller, dominica, y Eli Dursi, también carmelita descalza. Con ellas va a compartir el camino espiritual, lo que lleva dentro de su corazón, tal y como veremos. Muy bien, pasemos entonces al estudio de las cartas o a esta meditación que queremos hacer de alguno de los textos más importantes que encontramos en el epistolario al cual estamos haciendo referencia. Recordemos, como decíamos, que Edith sale de Colonia el 31 de diciembre de 1938. Esa misma tarde llega a Holanda y es acogida profundamente por la comunidad de Etz. Ella se experimenta muy acogida y agradecida por esta manera en la que ha sido recibida en la comunidad. Y eso es lo que comenta en la primera carta que tenemos de este periodo. Está escrita el 3 de enero de 1939, es decir, 3 días después de haber llegado a la comunidad. Se comunica, en este caso, con la madre Petra Brunin, como decíamos, ursulina, gran amiga de Edith,
Y entonces le escribe en estos términos. Desde que estoy aquí, mi actitud fundamental es la gratitud. Ruegue conmigo para que corresponda al gran amor con el que todas me han recibido y pueda ser útil a la casa. ¿Verdad? Ya decíamos entonces cómo la actitud de gratuidad, de gratitud, va a caracterizar la vida y las relaciones de Edith Stein. Decíamos cómo la gratitud nos permite acoger la vida como un don, todo lo que acontece, desde una actitud contemplativa, recibiendo todo cuanto acontece en nuestra vida como un regalo de Dios, sin la actitud de pretender acaparar las cosas. El ser agradecido nos permite reconocer cuánto Dios hace en nuestra vida a través de los hermanos y nos libera de ese afán de posesión, nos libera del rencor del no tengo, del no se me ha dado, ¿verdad? Sino que más bien con una actitud de madurez se nos invita a poner la mirada en eso que tenemos. Eso que tenemos es un don, es un regalo y nos invita a valorarlo tal y como se nos presenta en la vida con alegría. Y esa misma actitud de agradecimiento nos invita o nos hace entrar en la dinámica del don también. Reconocer cuánto he recibido me pone en la actitud de dar también con generosidad. Y es esto, como digo, la actitud que caracteriza la vida de Edith de manera particular en este último periodo de su existencia, la gratuidad, ¿verdad? Luego escribe, puede imaginarse lo dolorosa que fue la despedida de Colonia, ¿verdad? La llama la patria conventual. Aquí ya podemos conectar con esos sentimientos, ¿no? Con ese tener que dejar su casa, su patria, y lo desgarrador que tuvo que ser para Edith tenerse que separar de esta comunidad. Recordemos que a la fecha Edith ya había vivido 5 años en Colonia. Ahí se había formado en la vida carmelitana, ¿verdad? Entonces, dejar Colonia, el Carmelo de Colonia, no fue fácil para Edith, ¿verdad? Supuso un desgarro. El dejar la comunidad. Se nota que Edith había tenido ya, había entablado unas relaciones estrechas de amistad, de comunión con la comunidad de Colonia, de amor fraternal. Entonces, dejar la comunidad supuso también un desgarro, ¿verdad? Lo mismo dirá más adelante cuando surja la posibilidad de que ella tenga que abandonar Holanda ante la persecución y tenga que se hacen gestiones para que ella pueda ir a un Carmelo en Suiza, en España o en Estados Unidos. Todas estas gestiones van a fracasar. Sin embargo, ella ante esa posibilidad dice, no es ninguna pequeñez tener que abandonar por segunda vez la familia conventual, ¿verdad? Este último trozo es de una carta del 7 de julio de 1942. Recordemos que ella es apresada en agosto de 1942. Entonces, ante esa posibilidad de tener que nuevamente trasladarse a otra comunidad, nos comparte esos sentimientos, ¿verdad? Es decir, Edith donde llega, entabla relaciones fraternas, de pertenencia, de familiaridad, ¿verdad? El tema de la acogida, pues va desapareciendo en las cartas a medida pues va avanzando el tiempo, ¿verdad? Y las cartas entonces van a ir en otros tonos. ¿Qué otros detalles a partir de estas primeras cartas que encontramos a la llegada de Edith a Holanda, qué otros elementos encontramos? Edith hace referencia a la transformación que se dio a la reja del coro del convento y la manera en la que ella vive la liturgia. Recordemos que la liturgia, el aspecto litúrgico, es un aspecto fundamental en su espiritualidad. De hecho, el nombre que ella adopta al entrar al Carmelo, como sabemos, es Teresa Benedicta, por esa rama, por ese espíritu benedictino, por ese amor a la liturgia que ella aprendió en contacto con los benedictinos. Entonces, la liturgia va a ser algo importantísimo para ella en su camino espiritual. Entonces, hace referencia cómo llegando al Carmelo en Holanda, se ha hecho una modificación a la reja
que comunica el coro de las religiosas con la iglesia. ¿Qué es lo que ha sucedido? Podemos nosotros ubicarnos a lo mejor en alguno de los monasterios que conozcamos, en concreto a los hermanos en Guatemala, al monasterio de nuestras hermanas allá en Cobán, ¿no? Esa reja que comunica el coro de las hermanas y la iglesia, ¿no? Pues el sagrario está, como es normal, en el centro de la iglesia, ¿no? Pero en Colonia se había hecho una reforma de tal manera que tenían dos sagrarios. El sagrario que estaba en la iglesia y se les había permitido tener un segundo sagrario en la reja, incrustado en la reja, que ellas podían abrir desde dentro del coro y entonces tenerlo ahí de manera más cercana ante la exposición del Santísimo. Se ve entonces que a la llegada de Edith al Carmelo en Holanda, promovió también que se hiciera esa transformación al coro y tener dos sagrarios, ¿verdad? Entonces, a ella esto le llena de mucha emoción, lo resalta en una carta, porque dice que le permite rezar con alegría y frente al Santísimo encuentra fortaleza para lo que está viviendo, ¿verdad? Y escribe además, estos días entre Pascua y Pentecostés son sobremanera hermosos y consoladores. Toda la paz y consuelo de los que habla la maravillosa liturgia entre Pascua y Pentecostés. Ya nos dice entonces la profundidad con que ella vive estos tiempos litúrgicos y cómo su vida espiritual va en armonía con el calendario litúrgico que celebramos. Realmente es una manera de acompañarnos, una manera de crecer a la luz de la celebración de los acontecimientos de nuestra fe, ¿verdad? De estos acontecimientos salvíficos que acompañamos, que celebramos a través de la liturgia. Con cuánta profundidad nosotros los vivimos, con cuánta profundidad nos dejamos guiar, orientar por el calendario litúrgico en sus diferentes festividades y celebraciones, ¿verdad? Pues Edith lo vive a profundidad. Y en una de sus cartas entonces comenta esta experiencia, cómo está viviendo estos tiempos y cómo estas celebraciones pues le van llenando de fortaleza, van iluminando su camino, ¿no? El 2 de junio de 1939 ha hecho ejercicios y en este día, que es el séptimo día de sus ejercicios, redacta su testamento espiritual. Una carmelita se le pide redactar un testamento, ¿no? Es un testamento espiritual porque posesiones pues no tiene, ¿verdad? Pero dice, ¿cuál es el objetivo de su vida, ¿no? Como sus anhelos que se plasman en este escrito. Edith ya había redactado uno en Colonia, pero luego redacta este otro, que es el definitivo, estando ya aquí en esos días. Luego les voy a pasar el link para que ustedes puedan también tener acceso a este escrito, el testamento espiritual de Edith. En ese testamento, Edith pues hace un legado de sus escritos y algunos textos que deja para su familia. Pero lo más importante es el legado espiritual, ¿no? Como ella hace ofrenda de su vida, precisamente, ofrece su vida al Señor por la conversión de su pueblo, ¿verdad? Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Lo escribe estando aquí ya en el Carmelo de Holanda en estos días durante sus ejercicios, ¿verdad? Normalmente los retiros, este periodo de ejercicios espirituales, nuestros santos los viven a profundidad y marcan un antes y un después. Lo vemos así en la vida de Santa Teresita, en la vida de Santa Isabel de la Trinidad y como estamos constatando también aquí en la vida de Edith, cómo vivimos nosotros nuestros retiros. Hay retiros que han marcado un antes y un después, nuestros ejercicios espirituales, ¿verdad? Cómo los vivimos, con qué profundidad, ¿verdad? Entre el 19 y el 31 de julio de 1939, el padre general de la orden hace una visita a los Carmelos en Alemania y en Holanda. Y Edith aprovecha
para hacer una solicitud al Padre General, el de emitir votos solemnes, porque hasta el momento las carmelitas en Alemania solamente emitían lo que se llama votos perpetuos por constituciones. Hay una diferencia a nivel de la vida religiosa entre votos perpetuos y votos solemnes. Los votos solemnes que Edith desea hacer suponen una entrega más radical, una expresión, según ya Edith ha hecho su entrega, ya ha hecho su profesión definitiva, ¿no? Con la mayor entrega, ¿no? Pero esta profesión solemne implica una entrega más radical, el deseo de expresar una entrega total, disponible, completa, ¿no? Al Señor. Entonces ella quiere hacer esta profesión. Pero para ello, Edith tiene que incardinarse completamente al Carmelo de Holanda, y para ello se requiere que pase cierto tiempo. Por lo tanto, este asunto se deja allí en espera. En realidad, Edith nunca no llega a hacer la profesión solemne debido a esa posibilidad de que tenga que trasladarse a otro monasterio. Entonces, hacer la profesión solemne implicaba que Edith se comprometía a vivir ya radicalmente siempre en ese monasterio. Pero bueno, las circunstancias no lo permitieron, pero como digo, la actitud de Edith está allí, ¿verdad? Otro tema que aparece en este periodo es el de la preocupación por su familia. Y así entonces, en las cartas que dirige a los distintos destinatarios, encomienda siempre a su familia. Así, por ejemplo, tenemos esta carta, dice: por favor, sigan rezando, mis familiares lo necesitan mucho, ¿verdad? Ella vive también con preocupación la situación de su familia, que sufre también la persecución, toda esta persecución de la cual hemos hecho referencia, la padecen sus familiares, sus amigos, ¿no? Entonces Edith se muestra sumamente preocupada por esta realidad y encomienda a sus familiares a la oración de sus amigos. A través de estas cartas podemos conocer, por ejemplo, el itinerario de su hermana Rosa, que al final es acogida como carmelita seglar en el monasterio de allí de Holanda, ¿no? En el que Edith se encuentra. Pues en estas cartas encontramos un poquito de la vida de Rosa, como decimos, y resulta que Rosa, quien se bautizó también después que la mamá de ellas murió, doña Augusta, ella murió en el 36, en el año 1936, y el 24 de diciembre de ese mismo año, Rosa decide bautizarse. Ya ella había conocido el cristianismo, pero por respeto a su madre no se había bautizado. Esperó a que su madre muriera y luego se bautizó. En noviembre de 1936, todavía estaba Edith en Colonia, Edith sufrió una caída que le fracturó el brazo, tal y como se encuentra Margarita ahora, así que perfectamente puede encomendarse a Edith. Pues Edith tuvo que ir al hospital, estuvo allí varias semanas, y le acompañó Rosa. Allí Edith entonces aprovechó para preparar a su hermana al bautismo. Aprovecharon las circunstancias para estar ese tiempo juntas, y Edith fue induciendo, acompañando a Rosa para prepararla, ¿no? Para este acontecimiento en su vida. Así entonces, el 24 de diciembre de 1936, Rosa se bautiza. En el 1939, Rosa decide también, tiene inquietudes vocacionales a la vida consagrada. Entonces surge una fundación de una especie de Carmelo seglar en Bélgica, y ella entonces decide unirse a esta fundación, pero resulta que aquello fue una estafa, y la persona que estaba organizando esta fundación la dejó sin nada. Las pocas pertenencias que tenía Rosa, que ella había trasladado a Bélgica para esta fundación, las perdió, ¿verdad? Porque se trataba de una estafa. Entonces, así, esto fue en 1939.
Entonces, Rosa, ya estaba toda la persecución nazi, ¿verdad? Entonces, Rosa ya no puede volver a Alemania, sino que a través de la ayuda de un monasterio carmelita en Holanda, no el de Ed, sino el de Beek, que se encuentra muy cercano al donde Edith está, logran que Rosa pase clandestinamente de Bélgica hacia Holanda y después llega a Ed, donde Edith se encuentra. Allí, según estas cartas que Edith va redactando, Rosa pide el ingreso como carmelita descalza, pero los superiores no ven prudente debido a la persecución. Ya dos judías en el monasterio ponía en graves aprietos a la comunidad. Entonces se decide que acogerá a Rosa como carmelita seglar y se va a encargar de la portería del monasterio de Ech y de la sacristía. Va a ser portera y sacristana externa como carmelita seglar allí en ese monasterio hasta el día en que se les detiene, ¿verdad? Entonces es interesante cómo a través de las cartas podemos seguir también este itinerario. Otros elementos que conocemos es el de la vida de su hermana Erna, quien ha podido partir rumbo a Nueva York. Ya el esposo de Erna, ambos son médicos, ha podido viajar antes a Nueva York y establecerse y les permiten llevar a sus familiares, a Erna y a sus amigos. Allí entonces encontramos cartas donde ella se dirige a su hermana, recordando su niñez, su juventud y elementos muy significativos. Otros hermanos también logran escapar de Alemania, como su hermano Arno también va a Estados Unidos. Sin embargo, le preocupa a Edith que él no logra asentarse. Anda de estado en estado y como que no logra asentar cabeza. Su hermana Elsa Gordon, viaja con su familia a Colombia y logran establecerse allí. Voy a leerles un trozo de la carta 586. Es una carta muy bonita que ya nos dice cómo se dirige Edith a su familia. En este caso es a Max Gordon, su cuñado, esposo de Elsa. Dice: mis queridos, todavía un último saludo de despedida para Erna y los niños. Hoy llegó vuestra querida carta precedente de Breslau. Desde aquí he sentido de tal manera vuestra despedida como si estuviera allí. Me alegra que finalmente estuvierais una vez más en la casa que tanto significa para nosotros. Es la casa de la infancia, la casa familiar allí en Breslau. Hoy os acompaño en su viaje. ¿Para cuándo tienen que estar desalojada la vivienda en Hamburgo? Para todos los Gordon, los mayores, los jóvenes y los más jóvenes, seguro que es bueno que vayan con vosotros. Muchos saludos cordiales a vosotros y a todos los que os esperan allá. Entonces, de esta manera así tan familiar, con recuerdos, se va dirigiendo y alentando también a su familia. Otros hermanos como Paul y Frida no logran escapar y se quedan en Breslau, su ciudad natal. Conocemos también de ellos que murieron en los campos de concentración. También fueron apresados en 1942. Ellos murieron de tifus en los campos de concentración, ¿verdad? Otra realidad que encontramos en las cartas es la referencia al trabajo cotidiano. Como decíamos, Edith se le va a permitir continuar con su trabajo científico, con el trabajo intelectual en la redacción de textos. Y hay una situación que a Edith le preocupa durante bastante tiempo, y es la publicación de su obra Ser finito y ser eterno, que ella había terminado en Colonia en 1936. Es la obra filosófica de Edith, su obra maestra, su obra más grande en este ámbito de la filosofía. Y desde 1936 ella busca poder publicarla.
Pero debido a las leyes antisemitas, como decíamos, se prohíbe la publicación de libros de autores judíos. Entonces, no encuentra quién se la publique. Se hacen diferentes gestiones y va a ser prácticamente imposible, pero ella va a hacer todo lo que esté en sus manos para poderlo lograr, ¿verdad? Entonces, es una cuestión que va a tener, que está presente en el epistolario, ¿no? Por ejemplo, ella dice que esta obra trata sobre las cuestiones ontológicas fundamentales en confrontación entre el tomismo y la fenomenología, ¿no? En realidad esta obra lo que trata es cómo el ser finito encuentra su fundamento en el ser infinito, es decir, cómo el espíritu humano se sostiene únicamente en la relación con el espíritu divino, ¿verdad? Eso es lo que Edith expresa de manera filosófica. Es una obra muy densa, muy larga, pero bueno, lo que trata es ella de fundamentar esta dimensión espiritual del ser humano que se fundamenta en la relación con Dios, ¿no? Entonces, ella ha hecho diferentes ediciones para la revisión. Y se preocupa de los cambios que hay que hacer, de las correcciones, del índice del libro, y le está ayudando un amigo suyo que se llama el profesor Walter Warnack. A él le ha encargado que se preocupe de la edición del libro. Entonces va a mantener muchas cartas con este profesor, amigo suyo, en torno a este tema. La gran obra está parada, refiriéndose al libro. Todos los esfuerzos han fracasado. No sé qué otra cosa hacer, sino es ponerlo en las manos del Señor, ¿verdad? El editor que se ha buscado no quiere, teme imprimir el libro debido a las represalias que pueda sufrir. Le sugieren que ponga como autor a la madre Renata, priora del Carmelo de Colonia, pero ella no acepta. ¿Por qué? Porque dice, bueno, esto es una mentira, y no puedo publicar este libro fundado en una mentira, ¿no? Ella es muy apegada a la verdad, entonces no acepta. Y por otro lado, publicar el libro teniendo como autora a la madre Renata, pues también era poner en evidencia o en peligro a la comunidad de Colonia. Entonces no hay manera. Hace contacto con un editor, Marvin Farber, en Estados Unidos, y comienzan a dialogar de la posibilidad de publicar allá el libro, pero cuesta mucho, ¿verdad? Porque las impresiones en ese tiempo implicaba el traslado de unas planchas enormes de hierro, y en aquel tiempo, pues, y dadas las circunstancias, no era fácil el traslado de esas planchas para poder hacer la edición del libro en Estados Unidos. Entonces, el libro no se editó o se hizo público hasta 1950, ¿verdad? Ya después de la muerte de Edith. Pero fue una preocupación, algo que ella le apasionaba, ¿no? Pero Edith no solamente se concentraba en el trabajo intelectual, sino que desarrollaba otros trabajos en la vida cotidiana, y eso también lo vemos en sus cartas. Hacía, por ejemplo, de segunda tornera, se encargaba del refectorio, del lugar donde las religiosas comen, ¿no? El comedor, recolección de la fruta y su procesamiento. De todo esto habla en las cartas. Se encarga también de otros escritos, les encargan biografía de alguna de las hermanas. Se encarga también de la formación de las hermanas legas en la comunidad, y dice así: hasta ahora hemos podido continuar nuestra vida sin ser molestadas. Rosa sigue siendo nuestra fiel portera y desde junio terciaria de nuestra orden, ¿verdad? Nuestra querida madre desea que me ocupe nuevamente del trabajo científico, en la medida en que nuestras condiciones de vida y las circunstancias actuales lo permiten. Estoy muy agradecida. Nuevamente, fíjense, aparece esta actitud. Estoy muy agradecida de poder hacer todavía algo antes de que el cerebro se oxide completamente. Pues esta obra que le han encargado es precisamente la ciencia de la cruz, ¿no? Como decíamos, en torno al 4º centenario del nacimiento de San Juan de la Cruz.
Y así entonces en estos días Edith comenta, vivo pensando en el Santo Padre Juan. Es una gracia enorme, se refiere a San Juan de la Cruz. Entonces Edith se va a adentrar de lleno en el estudio de San Juan de la Cruz, en su doctrina, y va a encontrar un maestro que le va a acompañar en esa etapa, en ese proceso que ella está viviendo. Y así Edith, acompañada por San Juan de la Cruz, va a alcanzar también ella esa madurez espiritual en ese proceso de noche oscura y de unión con Cristo a través del misterio redentor, ¿verdad? Entonces, qué hermoso, ¿no? Estoy vivo pensando en el Santo Padre Juan, es una gracia enorme. Ya decíamos cómo nuestros santos nos acompañan, nos sostienen, nos iluminan en nuestro propio itinerario espiritual. Esto es lo que ella ha experimentado de San Juan de la Cruz. Tal vez conocemos nosotros este dibujo que se conserva de un Cristo que hizo San Juan de la Cruz en el monasterio de la Encarnación. Pues ella dice en esta carta que hizo una copia de ese dibujo. Lamentablemente no se conserva, pero es un dato curioso, ¿no? Dice también Edith, la ayuda del Espíritu Santo es naturalmente lo principal. El Espíritu Santo ayudará a vuestra caridad, no solo en el trabajo, sino también en la superación de las crisis que fácilmente puedan sobrevenir. Ninguna obra intelectual viene al mundo sin grandes dolores, ¿verdad? Vemos entonces cómo esta es una carta dirigida a una hermana carmelita descalza, María Ernest, que le consulta sobre el trabajo que ella está realizando. Entonces primero le dice, bueno, es un don del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que ilumina, el que acompaña, el que fortalece, ¿no? Pero que implica siempre, pues, esa actitud de entrega, también de un trabajo de reflexión profundo, ¿no? En el que ella se había metido y lo vive de esa manera, ¿no? Luego comenta, en el mes de octubre ha tenido que inscribirse junto a Rosa en la comisaría de la policía, ¿no? Poco a poco se va acercando esos espacios a los judíos, de tal manera que en este caso tienen que sacar un permiso de residencia para poder vivir en Holanda y tienen que irlo renovando mes a mes, ir a la comisaría para renovar este permiso, ¿verdad? Es decir, el control cada vez se va estrechando más. Y de eso también nos lo deja ver. Pero un detalle importantísimo que encontramos también aquí en las cartas es cómo Edith acompaña espiritualmente a los destinatarios de sus cartas. Esta tarea del acompañamiento espiritual fue un ministerio que Edith realizó con profundidad. Ella siempre se preocupó por la formación. Especialmente dentro de la vida religiosa, la formación a la mujer. Edith busca que donde Edith tiene uno de sus mayores aportes es en el ámbito de la pedagogía, de cómo enseñar, de cómo formar a la mujer, a los jóvenes. Allí es donde Edith tiene su mayor riqueza. Edith dice que la educación debe buscar la transformación de la persona. Y esa transformación de la persona desde el ámbito cristiano, ella va a decir que encuentra su meta en la configuración con Cristo, en identificarse plenamente con Cristo. Y esto necesita de un acompañamiento, ¿no? Va a ser como una tesis que va a estar presente en ese itinerario o en la propuesta pedagógica que Edith hace en esos elementos. Entonces veamos cómo Edith acompaña espiritualmente desde sus cartas. Al profesor Walter, con quien debatía en torno a la filosofía y a la teología. El profesor Walter está sin trabajo. Entonces le escribe Edith, sigue sin encontrar ocupación. El Señor quiere tenerlo para sí y un día le indicará en qué lugar y en qué servicio. Hasta entonces habrá que tener paciencia y perseverar en la oscuridad. Edith acompaña desde su misma experiencia. Es lo que se llama la mistagogía, el que enseña desde su propia experiencia. Y Edith ha sufrido esto, de ir experimentando cómo se le van cerrando las puertas, pero se le abren otras puertas, ¿verdad? Edith, en su profesión como profesora, vio cómo se le iban cerrando las puertas en los colegios, en las universidades,
pero ella seguía buscando, ¿no? Y se le abrían otras puertas, hasta que se le abrió la puerta de la vida consagrada, como un anhelo que ella ya llevaba dentro, pero que debido, como decíamos, a la prohibición de enseñar, dice, ese es el momento, ¿no? Entonces, es lo mismo que le dice al profesor. Bueno, de momento persevere, pero tenga presente que se le irán abriendo puertas en las que puede ir encontrando como esa, discerniendo la voluntad de Dios, ¿no? En todas las etapas de la vida, ella ha ido experimentando eso, ¿no? Como persona, cuando se inscribió como enfermera durante la Primera Guerra Mundial, luego como profesora y, como decíamos, como consagrada, ¿verdad? A la madre Petra Bruning escribe: todo lo que se refiere a usted va siempre incluido en mi oración. Qué cercanía, ¿verdad? Encontramos aquí en esta frase. Realmente hay un vínculo. Edith se compromete con las personas, no las abandona. Es una persona que sabe aquello que dice Santa Teresa: deudo y amistad se pierden por falta de comunicación. Pues Edith expresa siempre esa cercanía, esa solidaridad, ese amor, ¿no? Es lo que encontramos, por ejemplo, a mí me parece muy, muy hermoso, ¿no? Todo lo que se refiere a usted va siempre incluido en mi oración, ¿ya? Es preciso orar mucho para mantenerse fiel en cada situación, ante todo por tantos y tantos que lo tienen más difícil que yo y no están anclados en la eternidad. Escribe también en esta carta, ¿no? Edith, cómo se identifica, se solidariza con aquellos que están siendo perseguidos. Y si ella encuentra fortaleza en su fe, anclada en la eternidad, como ella dice, experimenta que aquellos que no tienen este ámbito de la fe que da sentido a todo cuanto están viviendo, pues la tienen más difícil, ¿verdad? Vemos como esa actitud de la gratuidad entonces nos libera del rencor, del no haber recibido lo suficiente, ¿no? Edith vive con una actitud agradecida y solidaria hacia aquellos, ¿no? A pesar del dolor, y que ella dice, hay otros que la están pasando peor que yo, ¿no? Y cómo se solidariza con ellos a través de la oración, que es lo que ella puede vivir. A este otro amigo, el profesor Peter, quien está padeciendo un cáncer de lengua y de garganta, le escribe: creo que es un sufrimiento tal, creo que un sufrimiento tal, si es asumido con un corazón disponible y llevado hasta el final ante Dios, es como un verdadero martirio. Hay una invitación a descubrir ese padecimiento, a darle sentido desde la fe, una llamada a unirse a la pasión. Y es lo que ella ha ido discerniendo de su misma vida. Con esta misma actitud ella va a entregar su vida. Es la misma manera con la que ella está llevando su sufrimiento, su dolor, y la manera en la que ella afronta su misma muerte como un martirio, dándole el sentido del testimonio y la entrega por amor, ¿no? Y aquí lo vemos entonces como esa doctrina de nuestros santos se hace vida también, ¿no? Lo va haciendo vida. Por eso decíamos, una mística de la vida cotidiana es esa unión con Dios que permite afrontar todos los acontecimientos desde aquí, desde lo cotidiano de la vida, desde el ámbito de la fe. En una de sus cartas a unos familiares que se encuentran en Breslau, escribe un pésame por la muerte de una hermana de su madre, tía suya. Entonces les manda un pésame, solidarizándose con ellos, y le piden que por favor le escriban sobre los últimos momentos de la vida de su tía, pues está muy interesada en saber cómo vivió su tía esos últimos momentos, ¿no? Esa cercanía, esa comunión que ella guarda con sus familiares. Dice, le escribe a una hermana, a la hermana Aloisia, también carmelita descalza, le escribe una carta debido a la muerte de su madre. Le dice así: desde la muerte de mi buena madre, sé lo que significa no poder estar en casa. Se solidariza también con esta hermana religiosa que ha padecido la muerte de su madre y que no ha podido estar presente, pues se solidariza, se hace presente, sé lo que estás pasando, sé lo que estás sufriendo porque yo también lo he vivido.
A la hermana Electa Sommer le escribe por su profesión. Se trata también de una carmelita descalza. Y por su profesión le escribe: si una alma se entrega por completo al Salvador, es una alegría para los cielos y tierra. Que la querida Reina de la Paz haga de vuestra caridad un ángel de paz para el querido Carmelo y para toda la atormentada humanidad, ¿verdad? Hay una invitación a vivir a profundidad la vocación como entrega, como donación en favor de la humanidad, como una misión. Aparece también en este texto un deseo profundo de la paz. En este tiempo, de manera especial, Edith se va a dirigir a la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de la Paz, porque en el Carmelo de Colonia la iglesia estaba dedicada a Nuestra Señora Reina de la Paz. Ya había allí en el monasterio una imagen muy antigua a la cual había mucha devoción, y de hecho Edith, al salir de Colonia hacia Holanda, pasa a encomendarse a Nuestra Señora de la Paz. Entonces es un tema que va a estar siempre presente, esa oración, ese anhelo por la paz del mundo. Lo vamos a encontrar allí en las cartas. A esta misma hermana encomienda oraciones para su hermana Erna, la que está en Estados Unidos. Dice: encomiéndala vuestra caridad a la Madre de Dios, para que la conduzca a la fuente de la salvación y de la fortaleza. Edith experimenta cómo Erna está pasando momentos difíciles en ese proceso de adaptación también en Estados Unidos. De hecho, Erna se enferma y Edith pues pide oración para su hermana en estos términos, ¿no? Que experimente la salvación de Dios y la fortaleza que solamente se descubre desde el camino de la fe. A la hermana Otilia, también en el Carmelo de Colonia, escribe por el aniversario de su primera comunión. Recordemos que en la doctrina de Edith Stein el aspecto de la vida eucarística es muy importante. Ella habla de la espiritualidad eucarística, en la que se nos invita a hacer ese acto de fe, de reconocer al Señor presente en las especies del pan y del vino, y cómo eso tiene fruto en la transformación nuestra en otros Cristos. Es algo que ella vivió, y entonces encontramos alguna alusión en este pasaje que escribe a la hermana Otilia. Dice: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros, dijo el Señor aquella tarde. Esto mismo dijo a vuestra reverencia hace 50 años, y esto mismo continúa diciendo a cada alma cada vez que viene a ella en la Sagrada Comunión. Pues para esto ha venido él al mundo, y para esto ha instituido este santísimo misterio, para que todos sean uno con él y en él conducidos al Padre, ¿no? También Jesús nos dice a cada uno de nosotros en cada Eucaristía: con ansias he deseado comer esta Pascua con ustedes. Podemos nosotros experimentar ese deseo de Cristo de unirse con nosotros plenamente a través de la comunión para configurarnos con él. Entonces, Edith le hace ver esto a la hermana, quien celebra 50 años de su primera comunión, ¿verdad? Y vemos con qué profundidad lo vive ella, ¿no? Y también nos ayuda a nosotros a vivir con profundidad, acercarnos con profundidad y a madurar nuestra vida eucarística. A la hermana Teresa le escribe también por su 50 aniversario de profesión, y le escribe una estampa. Esta estampa se conserva, y en la parte de atrás de la estampa ha escrito Edith: Dios mío, mi eterno bien, para mí tú eres todo. Haz que también yo sea totalmente tuya. Esta es la experiencia de Dios que Edith tiene. Un Dios que se ha hecho todo para ella, toda entrega, toda donación. Y lo que pide es poder corresponder a esta entrega de Dios, pidiéndole que ella sea todo para Dios, todo para todo, ¿no? Este lenguaje tan carmelitano, ¿no? El todo, para que seamos del todo al todo, ¿no? Entonces, esto es lo que escribe, lo que desea Edith para esta hermana que se encuentra celebrando el 50 aniversario de su profesión, y que nos habla también de la manera en que ella vive. A su cuñado, el esposo de Erna, escribe una carta felicitándolo por los 50 años.
Erna está enferma. Y le escribe esta carta en la que le invita a ver los acontecimientos a la luz de la fe. Dice ella: tengo grandes deseos de ver todo esto, es decir, todo lo que está pasando, por una vez a la luz de la eternidad. Pues entonces una se da cuenta más claramente de lo ciegos que estamos para todo. Nos asombramos viendo cómo antes se han mirado muchas cosas al revés y en la próxima ocasión se vuelve a cometer el error. Formarse un juicio sin tener los elementos necesarios para ello, ¿no? Porque Hans, que era muy racional, ¿no? Está tratando de comprender todos estos acontecimientos y se queja con Edith. Entonces ella le invita a ver las cosas con profundidad, no dejarse llevar únicamente por un juicio parcial, sino verlo desde la luz de la fe, ¿no? Y es a lo cual ella le invita, ¿no? Para Edith siempre habla de un misterio superior, de un misterio que sobrepasa lo que vivimos, pero con la certeza de que Dios es el que lleva la historia, que Dios es el que triunfa al final. A otro personaje, este es un vecino del monasterio. Él se ha convertido al catolicismo y ha hecho la confirmación. Y entonces escribe: me alegro de corazón de que haya recibido en este tiempo el sacramento de la fortaleza. Todas nosotras pedimos para que el Espíritu Santo se digne otorgarle todos sus dones y frutos, que nadie ni nada pueda robarnos y que no están condicionados por los sucesos exteriores, ¿no? Habla de esa fortaleza interior que Edith vive como fruto del Espíritu Santo. Ya hemos hecho referencia a cómo en aquella carta anterior, refiriéndose a los trabajos, cómo experimenta que el Espíritu Santo le ilumina y le sostiene. Y entonces cómo aquí el Espíritu Santo le llena de fortaleza para afrontar todos los acontecimientos. Se me ha ido acabando el tiempo, vamos a ir avanzando. A la hermana Eli Dursi, del Carmelo, un Carmelo de Alemania, escribe así, sobre la oración y el carisma. Asimismo, y todo lo que se tiene en el corazón, dejarlo en las manos de Dios y dejarle actuar. Luego Él hace que las cosas funcionen cuando quiere que nosotros hagamos algo. Aquí va surgiendo esta actitud de abandono, de abandono en las manos de Dios, y cómo invita a hacer camino precisamente desde esta actitud de confianza en cómo Dios lleva los caminos, ¿no? Vamos a irnos a centrarnos en el camino teologal que ella va haciendo, descubriendo ya ese camino interior, cómo ella lo vive, cómo ella va experimentando esa comunión con Dios a través del camino espiritual. Voy a retroceder acá. Tenemos acá estos textos que nos hablan de la confianza y el abandono con la cual ella está viviendo estos acontecimientos. Siempre me sentí obligada a hacer lo que pueda para tratar de resolver el asunto, refiriéndose a la impresión de ser finito y eterno. Pero una vez que he hecho lo posible, me quedo tranquila. Dios proveerá, ¿verdad? Edith ha hecho todo el esfuerzo, no evade la realidad. Pero bueno, al final termina en esa actitud de confianza y de abandono, dejando todo lo que acontece en las manos de Dios. A la hermana Eli Dursi le escribe por su profesión. No podemos darle nada que no hayamos recibido de él. Decir sí a nuestra impotencia y miseria y entregarnos mucho más confiadamente al amor todopoderoso. Esta es la gran sabiduría que debemos aprender siempre de nuevo y más profundamente, ¿verdad? Edith, cuando leyó a Santa Teresita y comprendió su camino espiritual, quedó profundamente tocada. Y es una característica también de la espiritualidad en Edith,
la espiritualidad de la confianza y el abandono, y cómo Edith en esas circunstancias en las que cada vez va experimentando la persecución, cómo se le van cerrando las puertas, pues ella lo vive así, desde confianza y abandono, y desde aquí logra ir discerniendo la voluntad de Dios. Siempre está presente en mí que aquí no tenemos una morada permanente. Fíjense, Edith, cómo está, como ella decía, anclada en la eternidad. Siempre hay una mirada hacia lo alto, ¿no? Este misterio que nos sobrepasa, pero que en definitiva nos atrae hacia arriba, pero también a vivirlo todo desde el interior. Y eso es lo que ella experimenta, ¿no? Ese ser infinito, tal y como ella le puso como título a aquel libro, ¿no? Ser finito, ser eterno. Pues ella siempre se siente atraída y sostenida por este ser infinito, buscando en todo su voluntad. Edith también está llena de fortaleza, es algo que sobresale en sus escritos. A través de los acontecimientos actuales nos sentimos urgidas a tomarnos muy en serio nuestra vocación. Edith no evade la realidad, ¿no? Ella dice, bueno, ¿cómo yo puedo responder a estos acontecimientos que estamos viviendo? Viviendo a plenitud la vocación, ¿no? Como en consonancia con Santa Teresa, ¿no? Que dice, estáse ardiendo el mundo, vivamos a plenitud nuestra vocación. No es tiempo de tratar con Dios negocios de poca importancia. ¿Qué podemos hacer? Esto poco que podemos hacer, ser tales. Pues esto es lo que Edith también asume, esta actitud de vivir a profundidad su vocación, no a medias, para responder desde lo que puede a la realidad. Le escribe siempre a la misma hermana Eli Dursi. Tu preocupación principal ha de ser mantener en pie la unión con el Salvador, que esto no es fácil. No mirar a derecha ni a izquierda, lo sé muy bien por propia experiencia. Cuando uno ha comprometido ya cuál es la tarea intenta mirar siempre adelante como la aguja en la brújula, entonces se ha conseguido mucho. Ante todo, hemos de pedir al Señor nos libere, ya que nosotros podemos muy poco, ¿verdad? Es decir, es centrarse en el camino, no mirar a derecha ni izquierda, ¿no? Sí, a veces podemos nosotros decepcionarnos en el camino por lo que vemos en la misma comunidad o por el caminar de los otros. No, usted manténgase en el camino, responda usted por su vocación, ¿no? Es a lo cual invita a la hermana. Edith vive también con libertad interior. Escribe a una hermana dominica, Ángela, escribe lo siguiente: la sagrada regla y las constituciones son para nosotras expresión de la voluntad de Dios. Sacrificar a ella inclinaciones personales es tomar parte en el sacrificio de Cristo. Exigencia del amor es también amoldarse a las reglas no escritas, a las costumbres de la casa y al gusto de la comunidad. Si hacemos todo esto para agradar al corazón de Jesús, entonces eso no es una limitación, sino la más alta expresión de la libertad, libre obsequio del amor esponsal. ¿Cómo Edith vive la voluntad de Dios? Esa voluntad a la cual ella desea unirse. Edith no vive la voluntad de Dios como un peso que le cae de encima, como algo ya trazado. Edith ha experimentado que la voluntad de Dios es una salvación que Dios le ofrece, que Dios le ha ofrecido la salvación. Y como esa salvación, esa voluntad le invita también a implicarse a ella, a unirse a ese proceso de la salvación por los otros. Entonces, desde aquí es que ella hace esa entrega, como Jesús cuando dice en Juan 10:18, nadie me quita la vida, yo la doy libremente. Nadie me quita la vida, yo la doy libremente. Esta es la actitud con la cual Edith asume la entrega de su vida en completa libertad, porque ha experimentado, ha descubierto en esto la voluntad de Dios, la manera en la que ella puede colaborar y unirse al proceso salvador de Dios en estas circunstancias concretas. No porque Dios quiera todo este dolor y todo este sufrimiento, sino porque es la realidad que de momento se le presenta. Y allí entonces, desde viviendo a plenitud su vocación, entregando su vida, es como ella colabora al misterio redentor de Dios, ¿no? Ella dispone de su vida para estar disponible a los demás. Es esta la verdadera libertad interior. De hecho, ella dice, el mayor grado de libertad
es poder decir como la Virgen María, aquí está la esclava del Señor, ¿no? Expresa esa actitud de estar disponible, de disponer de la propia vida. Nadie me quita la vida, dice Jesús, yo la entrego, dispongo de mi vida para hacerla disponible a los demás. Es la mayor profundidad de la libertad que nosotros podemos anhelar, ¿no? Estar disponibles para los demás. Y eso es lo que Edith vive y aconseja. Edith habla del amor puro también. Hay una hermana que le consulta acerca del amor puro del cual habla San Juan de la Cruz. Y entonces Edith dice, ¿qué entiendo yo por el amor puro? Dice, el amor puro habla de un corazón que no desea otra cosa, sino que se cumpla la voluntad de Dios y se deja guiar por él sin resistencia. Que si nosotros debemos aspirar a este amor puro, por supuesto, para esto hemos sido creados. De hecho, San Juan de la Cruz habla de esta purificación del amor, ¿no? En esto consiste, sabemos, la unión con Dios, en llegar a amar como Dios nos ama. Es decir, el amor puro es el amor completamente desinteresado, el amor gratuito, el amor incondicional. Cuando nosotros ya buscamos a Dios, no por propio interés, sino por solo Él, ¿no? Dejamos todo. El amor puro es el amor que se ve libre de todo interés, ¿no? Y busca completamente el interés de Dios, el interés de los hermanos. Y esto es lo que Edith también ha descubierto, ¿no? Edith mira la historia con mirada profunda, ¿no? Ya decíamos, escribe a la hermana María Ernest. La historia de las almas en el Carmelo es todavía más maravillosa. Está profundamente escondida en el corazón divino. Y lo que nosotras creemos comprender de vez en cuando de la propia, no es más que un reflejo pasajero de lo que permanece en el secreto de Dios hasta el día en que todo se haga manifiesto. La esperanza en la futura claridad es mi gran alegría. La fe en la historia secreta no tiene que cesar de robustecernos, aun cuando lo que se presenta a nuestra vista interior, en nosotros mismos o en nosotros, pudiera desanimarnos, ¿verdad? Edith está convencida de que la historia es Dios quien la lleva, ¿no? Que Él en medio de toda esta maldad del ser humano, Él va entretejiendo para hacer que en todo surja el bien, para que en todo podamos experimentar su salvación. Y esa es la certeza, la esperanza en la cual Edith está anclada. Un aspecto curioso son los nombres con los cuales Edith se dirige a Jesús. Le llama el Salvador resucitado, el buen pastor, mi Dios y mi todo, ¿no? Nos habla de esa experiencia de salvación que Edith tiene de Jesús y de cómo ella se relaciona con Jesús, ¿no? Descubrir en él al Mesías, al Salvador, ¿no? Es lo que ella ha descubierto, la verdad que ha iluminado su vida. Jesús, el buen pastor que la acompaña, su Dios y su todo, ¿no? Bueno, y vamos a pasar a la ciencia de la cruz. ¿Cómo Edith entonces, a partir de este camino teologal que ella va haciendo, se va identificando plenamente con esta ciencia de la cruz? Desde luego, dice ella, no hay consuelo humano, pero el que impone la cruz sabe cómo hacer la carga dulce y ligera, ¿no? Desde esa experiencia ha escuchado la llamada a unirse con Cristo en la pasión redentora, ¿no? Ante los acontecimientos de la persecución de su pueblo y que ella misma está experimentando, descubre una vocación, una llamada. No se echa para atrás, no reclama, sino que se pone a discernir cómo puede colaborar y ella dice, bueno, en este acontecimiento, uniéndome a la cruz es como yo puedo colaborar. Permítame, vuestra reverencia, ofrecerme al corazón de Jesús, le escribe a la priora de su comunidad, como víctima propiciatoria por la paz verdadera. Sé que soy nada, pero Jesús lo quiere y seguramente en estos días llamará a otros muchos para esto. Esto lo escribe el domingo de la Pasión, el domingo de Ramos de 1939. Ha hecho ya ella esta ofrenda uniéndose a Cristo. No se puede desear la liberación de la cruz cuando alguien tiene el título de la cruz. Le escribe a la hermana Johanna de otro monasterio que tiene como nombre religioso Johanna de San Juan de la Cruz.
Entonces la felicita por su onomástico en la fiesta de San Juan de la Cruz y ella le dice, no se puede desear la liberación de la cruz cuando alguien tiene el título de la cruz. Sabemos que la misma Edith lleva el nombre de la cruz, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Ese misterio que ella vive lo convierte en una vocación que marcará su vida, su camino espiritual. En la cuestión de mi estabilidad, es decir, sobre si se quedaba definitivamente en Holanda o tenía que buscar otra posibilidad, dice, en la cuestión de mi estabilidad ya no quisiera hacer nada más. Lo pongo en todo en sus manos y dejo a vuestra reverencia el consultar con las hermanas, al provincial o al señor obispo para tomar una decisión. Estoy contenta con todo. Fijémonos, esta actitud de gratitud, estoy contenta con todo, ¿no? Es lo que le permite acoger todo cuanto sucede. Una ciencia crucis solo se puede adquirir si se llega a experimentar a fondo la cruz. De esto estaba convencida desde el primer momento y de corazón he dicho, Ave Cruz, espes única, salve cruz, esperanza única, ¿no? Vemos entonces cómo Edith, desde su camino espiritual, ha ido entonces asumiendo este camino, ¿no? De la cruz y descubriendo una vocación propia allí. Para ir concluyendo, vamos a ver esos últimos textos ya de esos últimos 6 días, desde su apresión el 6 de agosto hasta, el 2 de agosto hasta el 6 de agosto, que es que tenemos los últimos textos. Antes de salir del monasterio, escribe a la Madre Superiora una nota en la que le escribe la dirección del consulado suizo en Holanda. Recordemos que ella estaba haciendo gestiones a través de este consulado para que llegara el permiso de poder trasladarse hacia allá. Pero el permiso no llega a tiempo. Suiza, el consulado suizo, les permite la entrada, pero necesitan un permiso de Holanda para poder salir. Y este permiso llega muy tarde. Entonces, Edith le deja en una nota escrita a la dirección del consulado, pero además le escribe, procure que crucemos la frontera tan pronto como sea posible. Y luego escribe más adelante. Esto dice, hasta ahora hemos vivido de la generosidad de los otros. Esto ya en los campos de concentración a donde han sido trasladados. Hasta ahora hemos vivido de la generosidad de los otros. Ahora nos he dado a experimentar un poco cómo se puede vivir sostenidas interiormente, ¿verdad? Esto lo escribe desde el campo de concentración de Westerbork el 4 de agosto. Y le dan un papelito, ella aprovecha para escribir y mandar una notita al monasterio en Holanda, ¿no? Entonces, ella habla de que ha recibido el bien, siempre esta actitud de gratuidad que le permite reconocer todo cuanto recibe. Habla de que hay muchos católicos, además, junto con ellas, hay muchos religiosos, y cómo ellos tratan de apoyarse mutuamente, ¿verdad? Y habla también de cómo no, hasta la fecha desde la cual han salido del Carmelo de Aix, no han podido celebrar la Eucaristía. Son elementos que ya va mencionando en estas cartas, ¿no? Pero cómo vive interiormente, sostenida por Dios. Escribe el 5 de agosto otra nota. Aquí hay muchas personas que necesitan un poco de consuelo y esperan recibirlo de las hermanas, ¿verdad? Vemos como esa actitud de solidaridad, de entrega. De hecho, los testimonios de personas que se conservan y que convivieron con Edith en estos campos de concentración hablan, y en los trenes, hablan de la fortaleza con la que ella daba a las madres y cómo cuidaba especialmente de los niños que lloraban porque sus madres no les atendían debido a la situación de angustia en la que se encontraban en esos momentos, ¿no? Y es lo que ella escribe. Hay muchas personas que necesitan un poco de consuelo y esperan recibirlo de las hermanas. Escribe la última nota del 6 de agosto. Esa es la última nota que se conserva y dice así. Hasta ahora he podido rezar maravillosamente. Y se despide de las hermanas dando gracias.
Mil gracias. Saludos a todas. Vuestra reverencia, agradecida hija. ¿Verdad? Nuevamente, se despide dando gracias, ¿no? Con esta actitud. Es la última nota que conservamos de ella, el 6 de agosto. Habla en esta misma nota de que van en un tren con rumbo desconocido, probablemente hacia Auschwitz. En esta misma carta pide ropa, que le manden una cruz y un rosario para Rosa, que les manden la cartilla de identidad y que le manden el siguiente volumen del breviario, ¿verdad? Para seguir rezando la liturgia de las horas. Vemos que son distintos breviarios según el tiempo litúrgico. Se ve que ya se ha agotado el libro que ella tiene, entonces pide de ser posible que le envíen el siguiente tomo de la liturgia de las horas, ¿verdad? Así es entonces como Edith pues vive todos estos acontecimientos desde esta actitud de la gratitud, ¿verdad? Y vemos, como decíamos al inicio, el primer texto al cual hacíamos referencia era el de las gracias, ¿no? Agradecida por la acogida que se le ha brindado, y en el último termina así, agradeciendo también la vida, ¿no? Y la oración, la solidaridad. Pues bien, hasta aquí entonces la presentación. Perdonen que se hizo un poco largo, pero bueno, es tanto el material. Espero que haya quedado, pues como decía, mi deseo era suscitar en ustedes el que ustedes mismos se adentren en la lectura de los textos de esta hermana que tanto nos acompaña, nos sostiene, ¿no? Y nos ilumina con su actitud de vida, invitándonos siempre a ese abandono, a ese abandono confiado en Dios. ¿Qué podemos, alguna conclusión? Primero, pues, podemos resaltar la capacidad que Edith tiene para entablar relaciones profundas, la capacidad para comunicar su experiencia de mujer creyente, como ese deseo de la búsqueda de la voluntad de Dios, de la verdad, pues lo hace realidad y se manifiesta en ese asumir la vida como una vocación, uniéndose al misterio redentor de Cristo. También hemos visto cómo San Juan de la Cruz se ha convertido en un maestro para ella que ha iluminado esta etapa de la vida, ¿verdad? En la voluntad de Dios se encuentra paz, fortaleza, sentido, y vive su existencia con gratuidad, ¿no? Dando gracias por la vida y todo cuanto acontece. Pues muchas gracias por su atención. Gracias a usted, Padre. La verdad que yo sigo pensando que Dios hace todo, ¿verdad? Y esto que usted nos ha compartido sobre Edith Stein, Santa Edith Stein, ha sido en parte, pues para mi persona, un acercamiento hacia ella de lo más, no decir tan sencillo, pero es que cuando uno piensa en Edith Stein, yo por lo menos pienso en una gran filósofa y como que me va a costar entrar en la dinámica de conocerla, pero usted lo ha hecho tan cercano que desde nuestra vida como que nos podemos, y más ahora en estos tiempos que estamos viviendo, para mí ha sido como muchas respuestas que he estado necesitando, porque sí, las situaciones que estamos viviendo son tan difíciles, así como ella experimentó esas, pues, más difíciles, ¿verdad? Pero sí vinieron, mire, como un regalo, de veras, como un regalo de Dios que nos ha enviado para darnos esperanzas y poder, ¿verdad? Diciendo, no, esto lo podemos llevar teniendo en cuenta como ella la voluntad de Dios y dejarnos, como usted allí mencionaba, seguir hacia adelante, ¿verdad? Esa brújula que nos lleva hacia adelante y no dispersarnos en todas las cosas, ¿verdad? Otras, ¿verdad? Los dolores, las noticias, las adversidades, todo eso. De mi parte, Padre, muy agradecida. Y también pues agradecerle a las personas que también aceptaron
esta invitación, que la verdad que uno nunca queda defraudado, al contrario, queda más lleno. Muchas gracias. Gracias. Entonces, si nos das la bendición, Padre, para ir terminando, pues, si fueras tan amable y agradecerte realmente. Esto es algo muy enriquecedor y revelador, porque hay que aprender a ser agradecidos. En mi caso, hay que aprender a ser agradecidos viviendo en las circunstancias que se estén viviendo. Yo creo que el tener un corazón abierto, agradecido y dispuesto a aceptar lo que el Señor nos dé y recibirlo con agradecimiento es algo que nos falta. A mí me falta. O sea, es algo que nos falta, el ser más agradecidos con el Señor. Estemos pasando lo que estemos pasando y estemos viviendo lo que estemos viviendo, esa actitud de agradecimiento y de entrega y de confianza en el Señor que nos has demostrado ahora a través de los escritos de Edith Stein se puede vivir, es lo que a mí como cristiana tal vez me hace falta, y esto es un gran ejemplo a seguir. Y como tú decías, quedar engolosinados para profundizar en esta espiritualidad de esta maravillosa mujer, para que ella nos vaya acompañando y a través de su vivencia, de su experiencia, pues ir nosotros aprendiendo un poquito de lo mucho que nos hace falta en este camino. Gracias, Padre. Gracias. Bueno, entonces nos disponemos para la bendición. Nuevamente mi agradecimiento y es un gusto haber compartido con ustedes. Ahí seguimos unidos en la oración. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Hasta luego, hermanos. Muchas gracias, Padre. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, Fray José Freddy, gusto de verlo y a todos los hermanos, muchísimas gracias. Gusto, Dios Susana, le da. gracias. Mucho gusto. Gracias por todo, lindo tema. Un Muchas abrazo gracias Gracias por acompañarnos. Qué alegre Gracias. verlos. Gracias. por la Gracias a los invitación, qué gusto organizadores. verlos. Gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias.